Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Harikatha de los viernes. Continuamos con nuestro estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu, a ver si en algún momento nos podemos sumergir en el océano del Bhakti Rasa. Y estamos estudiando las características del Sadhana Bhakti. En el tercer canto del Bhagavatam, el señor Kapila instruye que aquellos que están encantados por la belleza y la gracia de su forma, espontáneamente desarrollan una apatía por el Brahma Swayuya, es decir, el deseo de fundirse con la fulgencia de Brahman. El señor dice: al ver mi encantadora, sonriente y atractiva forma, y escuchar sobre mis cualidades supramundanas, el devoto pierde prácticamente la noción de todo lo demás. Sus sentidos se liberan de toda ocupación y queda absorto en sentimientos del servicio devocional. De este modo, y aún sin desearlo, alcanza la liberación sin necesidad de ningún esfuerzo adicional. Y explicamos el ejemplo de Sri Narada Muni, quien ha de convertirse en el gran sabio Narada, Devarishi Narada. Era el hijo de una sirvienta, pero tenía la buena fortuna de que esta sirvienta trabajaba en una casa en donde visitaron los sadhus en la estación lluviosa en Chaturmasya. Ellos estuvieron allí y ella hacía servicios y ellos se apegaron a este pequeño niño, quien también ayudaba en el servicio, quien comía los remanentes de los sadhus, quien servía a los sadhus. Entonces, los sadhus le dieron Asirvad, bendiciones, le entregaron mantras, y en el momento en que los sadhus partieron, le dijeron: vamos, vas a ir con nosotros, tú eres un brahmachari. Pero él pidió permiso a su madre, y su madre le dijo: no tengo nadie más que me apoye, sí, entonces estoy sola, no me puedes abandonar. Y en ese momento, Narada pues siguió la instrucción de su madre, los sabios partieron, pero en él ya se había despertado el deseo de poder servir a Bhagavan Sri Krishna. Y entonces, por el arreglo de la providencia, la madre de Narada Muni fue mordida por una serpiente y abandonó el cuerpo. En ese momento, Sri Narada Muni ya no tenía ningún apego, ningún deber prescrito con la sociedad humana, con los padres. Entonces, él partió hacia el bosque a practicar meditación. Y después de la práctica de la meditación, él tuvo el spurti, tuvo la visión del Señor Supremo. El Señor Vishnu se manifestó ante él y le dijo que pues debido al poder de su meditación, él le concedió este darshan, pero que él todavía no podía alcanzar el amor puro porque estaba apegado a vivir en la modalidad de la bondad dentro del bosque. Y después de eso, entonces, los comentaristas, nuestros purvacharyas, dicen: ¿y por qué entonces el señor Vishnu le dio el darshan a Narada Muni? ¿Por qué? Porque si él no le daba el darshan, aún había la posibilidad de que Narada Muni cayese de su posición. Pero después de que él pudo observar la hermosa forma del señor Vishnu, automáticamente su mente, su corazón quedaron fijos en los pies del loto del Señor, y ya en él no se desarrolló ninguna otra atracción por la modalidad de la bondad ni por ningún otro disfrute dentro del mundo material. Entonces, al ver mi encantadora, sonriente y atractiva forma y escuchar sobre mis cualidades que son aprakrit, supramundanas, más allá de prakrit, de la naturaleza material, el devoto, el practicante, pierde atracción o pierde la noción por todo lo demás. El texto 25 de este capítulo dice así: Sri Krishna Charanam Bhoja Seva Nirvrita Chetasam Esan Mokshaya Bhaktanam Na Kadachid Spriha Bhavet. Los devotos, quienes están absortos en la bienaventuranza del servicio de los pies del loto del Señor Krishna,
nunca desean la liberación, moksha, o aniquilar la individualidad fusionándose en el Brahman. ¿Por qué? Porque esto sería la antítesis de nuestro proyecto dentro del Bhakti Yoga, que es poder desarrollar un Siddha Swarupa, un cuerpo espiritual perfecto, para poder servir por toda la eternidad al Señor Supremo en su forma personal. Entonces, 5 tipos de liberación están descritos en los Vedas: Sayuja, Sarstri, Sarupya, Samipya, Salokya, y cada uno de estos tipos entonces tiene un objetivo y tiene personas que desean estos tipos de liberación. Y podríamos decir que todos los devotos del Señor Supremo rechazan per se Sayuja o también Eklavya, el fundirse uno, en volverse uno con Brahman, el perder la identidad, de volverse uno con el Nirvishesa Brahma. ¿Por qué? Porque allí ya no se va a poder experimentar Smita Krishna, la dulce sonrisa del todo absoluto. No se van a experimentar los lilas, no se va a poder servir a la pareja divina. Pero hay otros tipos de devotos que sí aspiran a los otros tipos de liberación. Entonces, Sarstri significa obtener una opulencia igual a la del señor Vishnu. O los Purvacharyas también explican, Vibhana Chakravarti, obtener un poder similar al del señor Vishnu. No el mismo poder, pero similar. Sarupya es obtener una forma similar a la del señor Vishnu. Entonces, cuando estudiamos la conversación entre los Vishnudutas y los Yamadutas cuando vinieron por Ayamil, podemos ver que los Vishnudutas tienen formas efulgentes de 4 brazos similares a las del Señor en Vaikunta. ¿Cuál es la diferencia? El Señor es el único que posee el Srivatsa, es decir, una marca, un mechón de cabello en su cuerpo, un mechón efulgente que representa que ese pecho es la morada de Sri, de Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna. Entonces ellos, los Vishnudutas, tienen mujeres Vaishnavis muy hermosas con las cuales están casados en Vaikunta, pero solamente alguien recibe el nombre de Lakshmipati, o el esposo de la diosa de la fortuna. Eso está reservado para Mahavishnu, para el señor Narayana. Samipya es vivir como un asociado del señor en Vaikunta. Y Salokya es vivir en Vaikunta con el Señor. Entonces, estos tipos de liberación son el objetivo para los devotos de la Sri Sampradaya. ¿Por qué? Porque ellos adoran a el Señor, a Lakshmi Narayan, con amor fundamentado en el temor y la reverencia. Y por lo tanto, el objetivo de ellos es llegar allá, y ellos sí desean este tipo de liberación, lo cual está bien, de acuerdo a su bhav, de acuerdo a su sentimiento. Pero en nuestra Sampradaya, entonces, ¿a qué tipo de liberación aspiramos los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu? ¿A qué tipo de liberación aspiramos los seguidores de Sri Rupa Manjari? Nadanam Nasundarim Kavitam Vajagadisha Kamaye Mamayan Maniyan Manishvare Bhavatad Bhaktira Haituki Tuayi. Oh mi Señor, oh mi Pranana del amo, el Señor de mi vida, no tengo deseo de acumular riquezas, Nadanam. No deseo bellas mujeres, ni bellos hombres tampoco. Pues los hombres no somos tan bellos como las mujeres, pero bueno, pongamos que supuestamente bellos hombres, entonces no deseo Sundari belleza, que es el atributo de la mujer, pero tampoco deseo bellos hombres. No quiero ninguna cantidad de seguidores y no deseo pegarme a la hermosa poesía descrita en la sección Karma Kanda de los Vedas. Lo único que quiero es Yanmanishvare, nacimiento tras nacimiento, lo único que quiero es tu servicio. Bhavatad Bhaktir Ahaituki allí. Y que ese servicio sea Ahaituki, es decir, sin ninguna motivación personal. Simplemente que sea para tu placer. Y automáticamente, cuando el devoto está ocupado en servicio devocional, con todo su bhav, con todo su sentimiento del Señor Supremo,
ya se considera un alma liberada. Por esto, pues no hay necesidad de hacer otros procesos independientes a la práctica del Bhakti para alcanzar la liberación. Sri Mukunda Das Goswami señala que Brahmananda, es decir, la dicha que se experimenta en el Brahman impersonal, espontáneamente desaparece de los corazones de los devotos puros, quienes han experimentado el deleite supremo o Bhakti-ananda. Entonces hay diferentes tipos de realización espiritual, hay diferentes niveles de velocidades espirituales, hay diferentes niveles de bienaventuranza. Por eso no nos debemos confundir, porque el Señor Krishna dice, si tú eres ecuánime ante la felicidad y la aflicción, sin duda eres merecedor de la liberación. ¿Pero qué tipo de liberación? Swayuya Mukti. No te conformes con esto. Pero incluso un devoto que puede tolerar la infelicidad en el plano externo, en el plano material, por servir al Señor Krishna, él experimenta un tipo de felicidad superior. Entonces, sí hay un tipo de felicidad en Brahmananda. Ese tipo de felicidad se fundamenta en paz, shanti richati, tranquilidad para el alma, realización de la eternidad. Pero hay un tipo de felicidad mucho más profundo en el corazón de Madre Yashoda, cuando ve los pasatiempos de la infancia del Señor Cristo. Hay un tipo de felicidad miles y miles y miles de veces más profunda cuando el Señor Krishna ya se gradúa como un gopa y ya lo dejan ir con las vacas grandes a el bosque de Govardhana a pastorear con sus amigos. Entonces los gopas dicen, wow, ahora Krishna va a estar todo el día con nosotros en Govardhana. Hay un tipo de felicidad aún mayor cuando las gopis ejecutan la danza rasa. ¿Por qué? Por encima de la danza rasa no hay ningún otro pasatiempo, otra actividad en todos los sistemas planetarios. Entonces, hay 5 capítulos de Srimad Bhagavatam en los cuales se describe la danza rasa, se llama Rasa Panchadhyay, y así como tenemos 5 pranas, 5 aires vitales que permiten tener nuestra existencia, el funcionamiento orgánico del cuerpo, prana, apana, udana, vyana, samana. Asimismo, hay 5 aires vitales que son esos 5 capítulos de Srimad Bhagavatam, que son el sumum bonum de todo el rasa, toda la velocidad espiritual allí condensada. Y cuando el devoto realiza la dulzura de este lila, de la danza rasa, no hay felicidad superior para su corazón. Entonces podemos ver que a un lado de la balanza está Bhakti-ananda, pero al otro, muy sublime, está Bhakti-ananda. Y cuando tú ya experimentas un disfrute o un gusto superior, fácilmente da la espalda al placer inferior. El que no sabe nada y experimenta Brahmananda, soy un alma espiritual, soy Brahman, dice, wow, qué felicidad tan elevada que puedo realizar acá. Pero el que experimenta la dulzura de los pasatiempos de la pareja divina en Sri Vrindavan Dham dice, esto es lo más sublime. En comparación a esto, Brahmananda no tiene ningún valor. Cuando Sri Rupa Goswami afirma en el texto que un devoto puro nunca desea moksha, quiere decir que tal devoto descartará moksha o Swayuya Mukti, incluso si el Señor en persona le ofrece este tipo de liberación. El texto 26 dice, Yata tatraiva shridmat udavoktau ko nu isha te pada saroya bhajam sudurlabo arteshu chatursu apiha tathapi naham pravrinomi bhumam bhavat padamboya nisevanoxukaha. Sri Uddhava habla en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. Oh Señor de señores, los devotos que están ocupados en el amoroso y trascendental servicio de tus pies de loto no tienen ninguna dificultad en alcanzar nada que se encuentre en el ámbito de las 4 metas de la vida material. Dharma, religiosidad, artha, desarrollo económico, kama, complacencia de los sentidos y
moksha, la liberación. Sin embargo, en lo que a mí se refiere, he preferido únicamente ocuparme en tu servicio amoroso. Entonces las personas se esfuerzan arduamente por conseguir una pensión dentro del mundo material. ¿Y qué hacen los políticos? Cada vez alargan más el tiempo de la pensión. Las personas se esfuerzan arduamente por cambiar al títere de turno, que es el presidente, y después de eso se desilusionan del títere de turno porque les salió mal. Las personas se esfuerzan arduamente por complacer los sentidos, pero el devoto no tiene que esforzarse arduamente por nada de esto. Él simplemente practica la quinta ocupación de la vida, Pancha Purushartha, y al prestar servicio a la suprema personalidad de Dios, automáticamente él va a obtener su cuota de Dharma, su cuota de Artha, su cuota de Kama, su cuota de Moksha, de liberación, pero todo en relación al servicio. Sin embargo, el devoto en su etapa sublime, practicante de Ananya Bhakti, él dice, Sri Uddhava dice, en lo que a mí se refiere, he preferido únicamente ocuparme en el servicio amoroso del Señor. Por eso, ¿cuál es la conclusión del Señor Krishna? Dice, quiero declarar ante todos ustedes que Sri Uddhava es más querido para mí que mi propia vida. El devoto no tiene ningún interés en hacer procesos o esfuerzos separados para obtener Dharma, Artha, Kama y Moksha. Él simplemente se ocupa en el servicio devocional inmotivado y al hacer esto, el Señor Supremo se encarga de su manutención. Entonces, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, el texto 22 dice, Ananya chintayanto mam ye yanaha pariupashate tesham nitya viyuktanam yogashemam vayamyaham. Aquellos que siempre me adoran con Ananya, con devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, Syamashundar, dentro de sus corazones. Yo les llevo lo que les falta en su vida y les preservo lo que tienen. Pero acá hay que tener en cuenta que eso no significa que el devoto entonces no cumple con su deber material y espera que Krishna le traiga la comida a su casa y le traiga la bebida y le pague los servicios y le mantenga a los hijos y pague las deudas. No. Acá significa que el devoto que está practicando seriamente, sí, ya lo hemos estudiado en clases anteriores, Trivrena Bhakti Yogena, el práctica Bhakti con profundidad y con intensidad, no tiene por qué preocuparse, porque el Señor Krishna de una forma u otra le va a llevar lo que le hace falta y le va a preservar lo que tiene. Pero si una persona no tiene el adhikar de practicar devoción exclusiva por Bhagavan, no puede esperar que el Señor Krishna le lleve todo lo que necesita y le preserve todo lo que tiene. Entonces, este verso es directamente proporcional al grado de rendición del devoto. El texto número 27 dice, Tatraivashi Kapila Devoktau Nai Katmatam Me Sprihayanti Keshit Matpada Seva Vyarata Mat Ihaha Ye Anyonyato Bhagavata Prasayam Sabhayayante Mama Paurisanim. En el Srimad Bhagavatam, Kapila-dev le dijo a su madre Bahuti, Madre, aquellos quienes están constantemente ocupando todos sus sentidos en el servicio de mis hermosos pies de loto, quienes siempre están sedientos de saborear la belleza incomparable e insuperable de mi persona, quienes se deleitan recíprocamente discutiendo sobre mis múltiples pasatiempos y hazañas, nunca desean moksha o el volverse uno conmigo. Pero otras personas, pues que no están ocupadas constantemente, ocupando todos sus sentidos en servir mis pies de loto, van a tener muchos deseos materiales insatisfechos. Srila Jiva Goswami señala aquí que uno conmigo significa unidad
tanto con el Brahman o el absoluto impersonal, como con Bhagavan o la forma personal del Señor. Entonces, Srila Bhaktivinoda Vishnu Goswami Maharaj nos lo explicó. En nuestra Sampradaya, la forma de acercarnos a Dios no es deseando la unión con Él. En nuestra Sampradaya, la forma de acercarnos a Dios es cultivando viraja, el sentimiento de separación por Dios. Y cuando ese sentimiento se profundiza dentro del corazón, ese sentimiento va a atraer al Señor Supremo hacia nosotros. Y para eso tenemos que estudiar las canciones de la sección Prarthana. Y pues espero que en algún momento pueda trabajar en la traducción del Viraja Vedana, que fue un libro completo que escribió Maharaj Gurudev Srila Bhaktivedanta Maharaj sobre cómo cultivar este viraja o este sentimiento de separación por el Señor Krishna. También podemos meditar en los versos de el Siksastaka, que tienen que ver con este estado de separación, con este sentimiento de separación. Oh, mi querido Señor, puedes abrazarme fuertemente o puedes dejarme botada e irte al Kunya de Chandraval. Yo sé que tú eres un lámpato, tu naturaleza es de ser un libertino, Dira Lalita, esa es la clase de héroe que eres. Sin embargo, tú eres mi única deidad adorable sin ninguna condición. Y como resultado natural de cultivar el sentimiento de la separación, el viraja, ¿qué va a venir? Va a venir el sambhog o la unión con el infinito encantador. Sri Chakravarti plantea entonces la siguiente pregunta. ¿Por qué un devoto descarta Brahmananda, es decir, la dicha de fusionarse con Brahman? ¿Qué hay en Bhakti que le falta a Brahmananda, por lo cual este último logro es considerado como algo insignificante? La respuesta a esta pregunta es dada por este verso, explicado por Sri Kapila Dev. Mis devotos están intensamente apegados a mí y se preocupan únicamente por mi servicio. Ellos no están ansiosos en experimentar estados internos de felicidad espiritual. Ellos están ansiosos de brindarme a mí felicidad espiritual a través de su servicio, usando todos sus sentidos de acuerdo con las instrucciones de las sastras. Sin embargo, a pesar de que las kinkaris de Radharani, las manjaris, no participan directamente en la danza de Rasa Lila, ellas, al ver a Krishna danzando con las gopis, automáticamente sienten la misma felicidad espiritual que sienten las gopis que están bailando con Krishna. Pero no porque deseen ellas mismas bailar con Krishna y disfrutar de Krishna, sino simplemente porque ven a sus familias, Srimati Radhika, ejecutando rasa con el Señor, ellas automáticamente ya quedan repletas de Bhakti Ananda, de felicidad espiritual ilimitada. Aquí el Señor Supremo, en este verso, establece varios tatuas o verdades a considerar. Entonces, cada sección del Srimad Bhagavatam está repleto de tatuas. Acá las enseñanzas de Kapila a Madre Bahuti están repletas de tatuas. Tenemos que estudiar profundamente. Primero, el Señor Krishna es el sujeto supremo del Bhakti. Objeto, dicen algunas traducciones, pero pues el Señor Krishna no es un objeto, es un sujeto en español, ¿no? Objeto es algo inerte. Entonces el Señor Krishna es el sujeto supremo del Bhakti. Segundo, la naturaleza esencial de los sentidos es ocuparlos en el servicio del Señor. Rishikena, Rishikesha se vayan por ocupar los sentidos en el servicio del Señor. Automáticamente, ¿qué adquirimos? Sarvupada Vinir Mukta Tat Pratuena Nirmalam. Podemos liberarnos de todas las identificaciones materiales que nos hacen sufrir y podemos entonces
controlar la mente y controlar los sentidos. Tercero, el servicio devocional no debe tener mezcla de karma o jnana. Y además de eso, debe realizarse de acuerdo con las directrices de los shastras. No cualquier cosa es servicio devocional. En el Bhagavad Gita el Señor dice, Patram Pushpam Falanto Yan Yo Me Bhakti Prayashanti. Ofréceme con amor una flor, una fruta, un vaso con agua. ¿Sí? Pero tienes que saber qué agua, tienes que saber qué fruta, tienes que saber qué flor. Si tomas un hibisco y lo pones a los pies del loto de la pareja divina, no lo va a aceptar. Hibisco es esa flor grande, ¿no? No, Cayena. Si tomas una cayena, esa flor grande, y la colocas a los pies de Radha y Krishna, no lo van a aceptar. Esa flor es para ofrecerla a Durga, a Kali. Pero si tomas una flor malati, esa flor la va a aceptar Krishna. Una flor champaka, esa flor la va a aceptar Krishna. Si coges una hoja de ganja y la ofreces a Krishna, el Krishna no va a aceptar eso. Eso es tu especulación mental. Si coges una hoja de ganja y la ofreces a Shiva, eso no está escrito en el Shiva Purana. Eso es una especulación. A Shiva se le ofrece la hoja de Bilba, eso se le ofrece. Y al señor Krishna se le ofrece hoja de Tulsi a sus pies de loto. Y allí el señor Krishna va a estar complacido y lo va a aceptar. Entonces, no es que tú te inventas cualquier cosa y crees que eso es servicio devocional. Tienes que servir bajo la guía de Rupa Manjari, bajo la guía de tu Paramparam Gurudev, bajo la guía de tu Param Gurudev, bajo la guía de tu Gurudev. Y de acuerdo a eso, como ellos son versados en la ciencia del servicio, ese servicio va a ser aceptado por las esferas superiores. Cuarto punto, el servicio devocional debe ser ininterrumpido. ¿Ok? No puede ser canto y después ya no canto, vengo al programa, después ya dejo de venir 6 meses, aparezco cuando viene un sábado, soy devoto de festival, después no practico nada, ahí no va a haber un resultado, o va a ser un mínimo el resultado. Pero para que tú veas realmente nutrimento para tu corazón, tienes que todos los días tomarte la vitamina, ¿sí? La vitamina de la yapa. Tienes que tomarte la vitamina de escuchar Harikatha. Tienes que tomarte la vitamina D, tomar el Darshan de Thakurji y de ofrecer algo a Thakurji. Y ahí, entonces, el Bhakti va a empezar a incrementar en tu corazón. La única aspiración de los devotos puros es saborear la belleza y la gracia del Señor Supremo a través de meditar en sus lilas. Como cuando el Señor Supremo, siendo un pequeño niño, levantó la colina de Govardhan con el dedo meñique de su mano izquierda. Eso fue supremamente encantador para todos. ¿Por qué? Porque el señor Krishna tenía su corazón dividido. Decía, los gopas quieren llevarme al Govardhan todo el día, pero entonces las gopis quedan en separación llorando en Braya. Pero entonces por la noche me voy a bailar con las gopis, pero entonces los gopas no pueden estar conmigo. Pero entonces Madre Yasoda quiere estar conmigo, pero los gopas me dicen, nos vamos a Govardhan, nos vamos a jugar a Govardhan, nos vamos a cuidar las vacas, nos vamos a los pasatiempos acuáticos. Y entonces Madre Yasoda queda sufriendo en separación de mí todo el día. Entonces él diseñó este pasatiempo trascendental. ¿Para qué? Para que todos estuvieran juntos con él, disfrutando su belleza, contemplándolo durante 7 días, sin parar. Entonces en Brindavan las gopis tienen que ver a Krishna con una mirada de soslayo y Krishna las ve a ellos con una mirada de soslayo. No pueden ver directamente, porque sería obvio. ¿Sí? Entonces ya se perdería la velocidad del Paraquilla Bhav. En el Paraquilla Bhav no se puede hablar directamente el nombre, por eso siempre se habla Nayaka, Nayaki, el héroe, la heroína. ¿Sí? No se puede mirar de frente, se mira con una mirada de soslayo, no se pueden hablar palabras directas, se usa paroxabada, lenguaje indirecto, o si no, no hay raza, no hay sentimiento, no hay velocidad. Entonces las gopis no pueden ver directamente a Krishna y se sienten afligidas. ¿Sí? Tanta aflicción sienten de no poder ver a Krishna un instante que dicen, no, Brahma, tú eres un tonto creador. Entonces imagínate, Brahma
es el guru de nuestra Sampradaya, nuestro Paran Gurudev. Sí, somos Brahma, Mabda, Gaudiya, Sampradaya. Y nosotros no podemos cometer ofensas contra Brahma, contra el guru original, nos caeríamos automáticamente, perderíamos nuestra práctica espiritual. Pero las gopis dicen, Brahma, tú eres un tonto, ¿para qué creaste los párpados? ¿No es que cuando parpadeamos dejamos de contemplar la belleza de Krishna por una milésima de segundo? Y cuando no contemplamos la belleza de Krishna nos sentimos que nuestra vida es algo inútil. Ese es el sentimiento de las Praya Ramanis por el Señor Supremo. Entonces, el señor Krishna, para complacer a todos, hizo el pasatiempo de la colina de Govardhan y todos estuvieron con él durante 7 días y ahí ya no había excusa porque, imagínense, Krishna está levantando con el dedo meñique de la mano izquierda la colina de Govardhan y todos están aterrados y todos no dejan de parar de verlo y nadie va a regañar a las gopis por ver a Krishna porque todos están absortos. Las gopis, los gopas, los Madre Yashoda, Nanda Maharaj, todos están completamente absortos en ver la belleza de Krishna. Y así Krishna pudo satisfacer el corazón de los diferentes tipos de devotos que habían brindaban. Y por eso, cuando uno experimenta esa velocidad espiritual, de forma natural, al realizar los maravillosos pasatiempos del Señor, los cuales dos son de naturaleza aprakrito, supramundana, de forma natural, la felicidad que se experimenta el Brahman se va a convertir en algo descartable para el devoto. Pero alguien que no ha estudiado los lilas, que no ha escuchado de un sadhu, que no ha escuchado de un Rasika Bhakta de los lilas, pues él no va a experimentar este deseo, este loba, esta codicia por escuchar cada vez más del Señor, por profundizar en los lilas. Así la dicha de la alegría que está en el servicio de los supremamente hermosos pies del loto del Señor, la dicha de beber el néctar de la belleza y la gracia del Señor, y la dicha de saborear los maravillosos pasatiempos del Señor, hacen para el devoto que la experiencia de Brahma Shuka sea considerada como algo insignificante, incluso despreciable. El texto número 28, terminando el día de hoy, dice: Tatraiva Shalokya Sarsti Samipya Swarupya Katvam Api Uta Diyamanam Na Grinanti Vinamat Sevanam Yanaha. El señor Kapila continúa explicando a Madre de Bhuti: Madre, mis devotos genuinos, además de servirme con exclusividad, ya dijimos, Ananya Bhaktas, devoción exclusiva, no aceptan Salokya Mukti, la liberación de vivir conmigo en mi reino. Sastri Mukti, la liberación de poseer algunas de mis majestades o poderes. Samipya, la liberación de ser mis asociados permanentes. Swarupya, la liberación de poseer una belleza o una forma similar a la mía. Y Ekatva o Sayuya Mukti, la liberación de volverse uno con mi efulgencia. Ellos rechazan todos estos tipos de liberación, incluso si yo mismo le ofrezco esos tipos de liberación en persona a mis devotos. Ellos los van a rechazar. Ese es el poder del Bhakti. Por eso el Bhakti, o sea, el Señor Supremo, el Señor Krishna, es el supremo controlador. Parameshvara, el supremo controlador de todo el universo es Krishna. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha. Pero hay algo que tiene el poder de controlar a Krishna, algo que es más poderoso que Krishna mismo, y eso es Bhakti Devi. Eso es la Swarup Shakti. Eso es Yoga Maya. Mis devotos nunca piden tal salvación ni ninguna otra cosa. Ellos encuentran su deleite en hacerme feliz a través de su devoción. Con tal de complacer al Señor Krishna, con una flor, una hoja, agua, un vayan, una ofrenda, chapambog, ofreciéndole vesha, un vestuario, hablando harikatha para el Señor. Con tal de que yo pueda dar un placer al Señor Supremo, ya mi vida es exitosa por completo. Ahora hay una hermosa
canción de Srila Bhaktivinoda Acharya que dice: ¿cuándo yo podré saber que te estoy dando algún placer, mi Señor? Esa es la pregunta. ¿Será que este servicio está siendo aceptado por ti? ¿O será que yo estoy sirviendo solamente por buscar algo a cambio? Lava, puya, pratista, reconocimiento, prestigio, adoración, disfrute. Esa debe ser nuestra pregunta permanente. ¿Estoy haciendo ese servicio, este intento de servicio para tu placer, o lo estoy haciendo con una agenda oculta en mi corazón? Sri Vibhana Chakrabarti señala que cuando los devotos genuinos del Señor se niegan a aceptar las 5 formas de liberación, salvación o mukti, incluso si son ofrecidos por el mismo Señor, se establece el hecho de que tal deseo está absolutamente ausente en ellos. Ese deseo no está en su corazón. Ningún devoto, bajo ninguna circunstancia, aceptará el volverse uno con Brahman, pues esto es la antítesis de nuestro proyecto como sirvientes personales eternos de la verdad absoluta. Sin embargo, si un devoto acepta una o incluso los otros 4 tipos de liberación, se debe entender que él solo lo hace con el propósito de dar placer al Señor. Es decir, no es con mi propósito individual y egoísta, sino es simplemente por dar placer al Señor Supremo. Entonces, ejemplo de esto es Sri Arjuna. Sri Arjuna tiene Samipya Mukti. Él tiene la liberación de ser un asociado eterno del Señor. Entonces, eternamente hay una obra itinerante por el universo llamada el Mahabharata. Y eternamente esa compañía trascendental de teatro va viajando Brahmanda por Brahmanda, universo tras universo, presentando esta obra, y Arjuna siempre está acompañando al Señor Supremo. Y eso da mucha felicidad al Señor Supremo. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, entonces se describe qué es realmente la renunciación. Y también se describe qué es falsa renunciación. ¿Qué se debe aceptar? ¿Con qué criterio? ¿Qué no se debe aceptar? ¿Con qué criterio? Y pues este ya es un texto que va mucho más adelante. Yo creo que eso lo vamos a estar viendo en unos 3 años, no sé. Porque esto ya estamos en el texto 28 y este es el texto 255 de este capítulo. Entonces vayan calculando cuándo lo vamos a estudiar. Pero este texto nos ayuda a entender el comentario y la explicación de Vidvanand Chakrabarti Thakur con más profundidad, porque a veces tenemos que aterrizar los conceptos filosóficos con ejemplos prácticos para que nos quede más claro. Anasaktasya visayam yatarham upayun yataham nirbanda krishna sambanda yuktam vairagya ukshate. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 255. Se dice que vairagya, o la renunciación, en la cual una persona emplea todo en el servicio a Krishna, pero no está pegado a los objetos, es el tipo de renunciación adecuada para el Bhakti. Y el siguiente verso dice, y se dice que una renunciación en la cual uno tercamente, testarudamente o por ignorancia rechaza lo que puede ser utilizado en el servicio a Krishna, eso simplemente es renunciación árida y no es favorable para el Bhakti. Entonces viene la pregunta de nuevo, ¿qué es Yukta Vairagya? Acá está el significado, pero vamos a dar un ejemplo práctico de qué es Yukta Vairagya. Se dice que vairagya, la renunciación, en la cual una persona emplea todo en el servicio a Krishna, pero no está pegada a los objetos, es el tipo de renunciación adecuada para el Bhakti. Entonces, esta es una pregunta que le hacen a Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj. Entonces, él habla acá de mi Param Gurudev, Srimad Bhakti Hridaya Bhan Goswami Maharaj, quien podríamos decir que fue
o fue uno, o algunos dicen que él fue el discípulo más renunciado de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que su nivel de tapacia, de renunciación era impresionante. Pero pues obviamente no vamos a relativizar porque Srila Bhaktisiddhanta ha tenido tantas joyas como discípulos, tantos devotos de la calificación más alta, Uttama Adhikaris, ¿sí? Que todos ellos son gloriosos. Entonces, minimizar a un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta y poner encima a otro es ofensa, es aparato. Sin embargo, especialmente en los países occidentales e incluso en muchas partes de la India, somos eternamente endeudados con Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, porque gracias a él conocimos de conciencia de Krishna en Occidente. Y por eso él siempre tiene un lugar especial en nuestro corazón. Pero tenemos que apreciar a todos los Parsa, a todos los asociados de Srila Bhaktisiddhanta, porque cada uno de ellos hizo una función para que el mensaje del Señor Chaitanya se distribuyera en el mundo entero. Entonces, acá Bharati Maharaj habla de Bhakti Van Goswami Maharaj. Por su renunciación natural, es algo que ya son Bhakti Samskaras. ¿Por qué? Porque él venía de una familia muy adinerada. Y él llegó al ashram de Srila Bhaktisiddhanta cuando no tenían absolutamente nada. Porque claro, cuando tú llegas a una ashram y ya hay deidad, full cocina, cocineros con un full prasad, armonio, mridanga, casa, alguien paga los servicios, pues muy lindo. Pero hay que tener cuidado si tú vas allá a servir o si vas a explotar el sitio, ¿no? Porque hay devotos que rotan, van rotando por los templos. Dicen, allá es bueno el prasad. Dicen, ay, allá es bueno el kirtan, es gratificante. Allá hay unas madres muy bonitas, les queda muy bonito el sari, se ven muy bien puestas con su sari. Ay, allí la día es muy linda, allá el otro lado la día no es tan bonita. Sí, sí. Entonces, eso simplemente es una visión de disfrutador mundano. O es uno de los 6 tipos de discípulo inepto. Brahmara Sisya. ¿Sí? Entonces coge un poquito de acá, coge un poquito de allá, como la abeja, coge un poquito de acá, coge un poquito de acá, coge un poquito de acá. Pero al final no practica rendición, saranagati en ningún lugar. Entonces yo voy a un lugar y tengo que servir, apreciar el servicio que hacen los Vaisnavas. Eso está bien. Pero si yo voy a un lugar porque acá busco alguna gratificación especial para mis sentidos, eso cae en la categoría de explotación, no de servicio. Entonces, Bhaktisiddhanta Maharaj venía de una familia adinerada, culta, tenía buena educación, y fue al ashram de su Guru Maharaj de Srila Bhaktisiddhanta cuando solamente daban caldo de una papa hindú que hay y no tenían nada más para comer, y así comieron 6 meses porque no tenían nada más que comer. Y en algún momento le preguntaron, bueno, pero usted viene de una familia adinerada, me imagino la vida que tienen, y él dijo, sí, pues realmente en mi casa, muchas preparaciones de prasadam, todo, la mejor calidad, no nos faltaba absolutamente nada. Y entonces, ¿por qué se vino acá a comer caldo de papa todos los días y a dormir en el piso? Y dijo, porque el prasadam que yo recibo al escuchar el Harikatha de mi Guru Maharaj me da una felicidad millones y millones de veces más grande que ir a comer suntuosos platillos en la casa de mis padres. Eso es prasadam, ¿sí? El prasadam no es solamente el arroz, el wok que va a venir ahora y la torta de su darshan de su cumpleaños. Pues también es prasadam, no lo tenemos que honrar. Pero el prasadam es todo lo que te permite tener contacto con la divinidad. ¿Sí? Entonces, el escuchar Harikatha es prasadam, el escuchar al Guru, el ver al Guru es prasadam. Como yo le decía
Hoy al Prabhu, Sudarshan está viendo a los Vaisnavas y solo por verlo ya se está purificando. Eso es prasadam también. El tomar el darshan de la deidad es prasadam. ¿Sí? Y el honrar el alimento que ha sido ofrecido a Krishna, eso también es prasadam. Como estamos estudiando con Karuna el quinto canto del Srimad Bhagavatam, la historia de Yada Bharata. Entonces, los hermanos pensaban que Yada Bharata era un bobo, pero era muy grande, muy fuerte, entonces lo ponían a hacer labores de campo muy pesadas. Y como pago, le daban la comida rancia, descompuesta y lo que ellos ya botaban, las sobras, se lo daban de comer. ¿Y cuál era el resultado? Los hermanos que comían comida de muy buena calidad eran todos flacos, débiles, sin ningún shakti. Y ya Bharata que comía comida que le daban, incluso las vacas les daban esa comida, o ya no hacía la comida de los animales, era fuerte, grande, robusto, con mucha fuerza, tanto física como espiritual. ¿Por qué? Porque él veía todo lo que llegaba a su vida como Mahaprasada del Señor Supremo. Él decía, esto que me llega a mi vida es simplemente el Mahaprasada del Señor. Y él honraba eso como si fuera Mahaprasada y por lo tanto esa comida nutría tanto física como espiritualmente a Yada Bharata. Entonces nos damos cuenta que en el fondo lo que tenemos que cambiar es nuestro estado de conciencia. Y si cambiamos el estado de conciencia, todo lo vamos a apreciar desde una correcta perspectiva. Eso es Yukta Vairagya. Entonces voy a continuar acá con el pasatiempo de Bharati Maharaj. Por su renunciación natural, Sri Srimad Bhakti-Hridayvana Goswami Maharaj nunca usó calzado mientras él estuvo en el mat. Cuando él se fue a vivir al mat, rechazó el calzado y no lo usó. Y pues tú vas y caminas un ratico en Brindavan y haces parikram un poquito, ¿no? O sea, yo hice un parikram completo en Radhakunda descalzo, pero ya está ahí. Porque si ya sigo andando descalzo, al otro día tengo los pies ampollados, me salen hongos en los pies, no puedo caminar al otro día. Entonces, de resto, pues utilizo chanclas. Y además, en Kartik el clima es muy agradable. Pero en el invierno en Brindavan es muy frío caminar descalzo. Entonces, él nunca usó calzado ni en invierno ni en verano en su estadía en el mar. Una vez su divino maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, quería mandarlo afuera para predicar la misión del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y pues él hizo parte de los primeros devotos que vinieron a Occidente a predicar. Srila Prabhupada le pidió a su discípulo Kunjabihari Prabhu, más adelante conocido como Sri Srimad Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, quien fuera a Calcuta y comprara el par de zapatos más costoso que encontrara para Vana Goswami Maharaj. O sea, no le dijo, vaya y compra ya los zapatos más baratos allá. No, le dijo, vaya y busque la mejor tienda de zapatos y compre los mejores zapatos que hay en esa tienda. Entonces Sri Kunjabihari Vidyabhushan Prabhu compró en Calcuta un par de zapatos que costaba 32 rupias en ese tiempo, que era una suma muy costosa para ese tiempo, y los trajo de vuelta al mat. Srila Prabhupada le dijo, entrégale estos zapatos a Vana Maharaj y dile que venga a verme con los zapatos puestos. Después de que Sri Kunjabihari Prabhu le dio a Sri Vana Goswami Maharaj los zapatos y le entregó también el deseo de su Guru Maharaj, decirle a Prabhupada, entonces Vana Goswami Maharaj se puso los zapatos y vino a ver a su maestro espiritual, así la Bhaktisiddhanta. Al verlo usando los zapatos, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada le dijo, hoy tu vairagya, hoy tu renunciación ha sido completa y perfecta, porque has renunciado a una tu renunciación por un objetivo superior, el servicio a Srimad Mahaprabhu. Aceptar todo lo favorable para el servicio de Bhagavan y sus devotos, mientras rechazamos todo lo desfavorable para el servicio, es la verdadera definición de Yukta Vairagya. Eso es renunciación. Ese es el criterio apropiado.
Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chasurmilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha.